A solo poco más de 3 meses para que ruede la pelota y dé inicio la justa mundialista, primero, si no estás suscrito al canal, deberías de aprovechar, ya que tendremos varios temas interesantes para ti sobre estos temas. Y segundo, el mundo está temblando debido a la escalada de los conflictos en el Golfo Pérsico. Irán, Estados Unidos e Israel libran una batalla de misiles y de ver quién la tiene más grande, en medio de una justa mundialista en puerta en los Estados Unidos, México y Canadá. Y por eso esta historia la centraremos en los hipócritas que desean que no haya mundial específicamente en México, para robarse el dinero de los mexicanos, y además de entender cómo las supuestas voces de los medios deportivos mexicanos fungen como pseudo líderes de opinión, quienes tienen un doble rasero altamente infame. Por ejemplo, el sicario de la información David Faitelson, un judío que al parecer comulga con las ideas sionistas, el cual no critica para nada al gobierno de los Estados Unidos y por ende al de Israel, los cuales iniciaron una batalla contra Irán. La idea: colocar un gobierno alterno en ese país para controlar la ruta de exportaciones de petróleo y además controlar el mercado casi en su totalidad de los energéticos, ya que desde el estrecho de Hormuz se llevan a cabo el 90% de exportaciones de petróleo que hay en el planeta. Un problema geopolítico que ya está arrastrando a otros países como Japón, Francia, Turquía o Grecia. Y al menos en México, eunucos como Faitelson están convirtiendo estúpidamente a nuestro país como el responsable de la catástrofe del mundial. Por eso, muchos se preguntan quiénes esperan ansiosamente que este evento futbolero de inicio. ¿Qué va a pasar con este evento? ¿Se va a suspender? En realidad, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero este tema nos servirá mucho para dar un gran ejemplo de la hipocresía y del doble rasero de este tipo de eventos, sobre todo de quienes manipulan a los medios en México, y a comprender cómo personajes absurdos y derruidos como David Faitelson están postrados al imperio y al establishment de los Estados Unidos por necesidad de aceptación, pero sobre todo de dinero. Es por eso que hoy te presento lo que nunca dirá Televisa y Faitelson sobre el mundial y el conflicto en Irán. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace poco más de una semana, México le dio un golpe al narco. Capturó y exterminó al capo más buscado no solo en Estados Unidos, sino de todo el mundo. No obstante, el operativo tuvo consecuencias graves, pero que son parte de esto. Por eso, como lo mencionamos en el podcast anterior que subimos sobre el sabotaje del mundial, el cual dejaremos en la descripción si no lo has visto, apareció uno de los disque periodistas más infames que ha eruptado México y que ahora está al servicio de Televisa, la gran ramera de la comunicación. Su nombre, David Faitelson. Este sujeto empezó a crear un ambiente de incertidumbre gracias a la irresponsabilidad de sus comentarios fuera de lugar, abogando a la violencia que vive el país. Cosa que son verdades a medias, ya que el operativo contra el Mencho, si bien tuvo 25 bajas de militares en su cumplimiento de la labor, no se compara para nada lo que el país de Faitelson, o sea Israel, ha cometido en los últimos tiempos en Gaza y ahora en lo que es el país persa de Irán. En ese momento, este lacayo irresponsable ponía en su cuenta de ex que México estaba en guerra, cosa que nadie le creyó, y evidentemente sesgaba sus comentarios. Ya que siempre hay alguna catástrofe o algún caso de violencia en nuestro país, este mequetrefe sale a criticar al gobierno o a la estrategia de seguridad, como si el país estuviera colapsado. Algo así como un golpe blando. Pero es muy curioso, solo se lanza contra la presidenta, jamás toca a los gobernadores que no son del partido en el poder, y mucho menos toca las artimañas que los Estados Unidos elaboran para beneficio propio. Recordemos que cuando secuestraron a Nicolás Maduro, Faitelson lo aplaudió y en varios lapsos del tiempo omitió hablar del tema.
De Gaza ni hablamos. El tipo recurre al fútbol para evitar esos puntos, donde su país, Israel, y Estados Unidos evidentemente están implicados en dolor y muerte. Por eso, después de sus declaraciones y de decir que México no estaba preparado para el Mundial por esos detalles, Faitelson, a su vez, fue partidario de la politización del operativo contra el Mencho. Pero lo más estúpido de todo es que después se desdijo en el partido pitero que sostuvo la selección mexicana de Televisa en Querétaro, después del homenaje que le hicieron a los soldados caídos, donde el muy hipócrita, luego de reclamar que por qué habían ido tras el Mencho en la transmisión, dijo que era un homenaje a los soldados que dieron su vida por México y que ese era el camino con respecto a la seguridad en Querétaro. Nos sentimos seguros, decía, así hablaba bonito. Evidentemente, el estado donde estaba jugando el equipo de Televisa es panista, elogiando incluso al gobernador, mas no al dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional, ni tampoco a la logística que hubo por parte del gobierno federal. Desde allí sabemos que las opiniones de este eunuco del periodismo deportivo en México están sesgadas y van encaminadas a salvaguardar los negocios y las necesidades del Cuyo Azcárraga. Es la voz de Televisa y quien dice lo que piensa y cree el líder de esa empresa basura. Pero, ¿cuál es la razón? El Mundial se avecina y no ha terminado su estadio. Está endeudado, pero puede salir ganando si el Mundial se suspende. Si no ha visto el último podcast que subimos al canal, se lo recomiendo. Allí explicamos a detalle el truco. Bueno, justamente una semana después, Estados Unidos e Israel comenzaron una guerra con Irán, donde inició todo con una alta explosión de cohetes. Muchos llegaron a una escuela, siendo más de 180 estudiantes los que terminaron yéndose con San Pedro. Entonces, ¿qué dijo Faitelson? Absolutamente nada. ¿Y saben qué es lo más repugnante de todo? Que ningún medio deportivo critica al pseudo periodista, mucho menos hablarían del tema. Al contrario, están ayudando a enmascarar las opiniones de este cerdo de la información, ocultando sus comentarios con dolo, pues ahora ya no le conviene hablar sobre quién tiene la capacidad de llevar el Mundial en su país, debido a que las dos naciones que protege fueron las que aventaron la primera piedra contra Irán. Y aquí es donde viene lo más mórbido de todo, y eso lo veremos a continuación. Si usted todavía no puede entender lo que estamos explicando en este video, espero que este punto le quite la venda de los ojos y logre entender mejor este mensaje contundente. David Faitelson es un ente que es el mejor pagado de la gran ramera Televisa. Gana aproximadamente $1 millón de pesos mensuales. Es el tipo mejor pagado de esta industria en México y su tarea es crear mártires con sus opiniones, y en los últimos días se ha politizado aún más, ya que sobre el fin de semana pasado la World Aquatics mandó un comunicado diciendo que debido a las condiciones del estado de Jalisco suspenderían el Mundial Acuático que se celebraría esta semana en ese estado de la República Mexicana. Acto seguido, David Faitelson escribió lo siguiente: así ve la televisión alemana la violencia en México, citando una liga donde sale un video de cómo llegan los militares a la corregidora de Querétaro, sumados a la Guardia Nacional que el gobierno de México desplegó para garantizar seguridad en el juego de la selección de Televisa. Y luego remató: ¿aguantará la FIFA el repechaje en Guadalajara? Yo no lo creo. Incitando de nueva cuenta a que México no es seguro para los futbolistas ni aficionados de las selecciones participantes, creando un ambiente de pánico sin saber absolutamente nada del problema y sobre todo de la logística de seguridad. Incluso hablaba de que es una lástima que no tuvieran el Mundial de clavados en México, cosa que al final el gobierno mexicano lo terminó recuperando. Jamás puso nada al respecto. Nunca dijo que el gobierno estatal y federal llegaron a un acuerdo para reajustar las fechas y así tener un ambiente seguro para la competición en Zapopan. No dijo nada en lo absoluto. Al contrario, hace apenas unos días volvió a arremeter contra el gobierno mexicano mediante tweets en su cuenta personal, debido a un hecho aislado en Guadalajara. Textual: el gobierno mexicano lucha con desesperación y, a través del deporte, por recobrar la imagen que perdió el domingo. Y está bien,
pero su verdadera lucha deben seguir siendo contra los grupos criminales que nos han afectado durante décadas a todos los mexicanos. La imagen que perdió, dice este miserable comentarista de cartón. Como siempre, se contradice. Ahora quiere que el gobierno luche contra los criminales y cuando lo hace, y hay bala, sale a decir que México está en una guerra. ¿Ya ven qué fácil es desenmascarar a este tipo? Lo más curioso de todo es que también hace algunos días elogió al gobernador de Nuevo León, el Quijada de Mingitorio de Samuel García, quien presentó a la delegación de Países Bajos en su estado, obviamente haciendo más ruido que nada a sabiendas de que la única forma de que Países Bajos juegue en Monterrey es que avancen primero de grupo. Pero el tipo los presentó como si fueran a jugar sus partidos de primera fase en Regiolandia. Allí el sicario le aplaudió, textualmente puso: al fin se le hizo a don Samuel García. Prometió a los neerlandeses y aquí están. Sin embargo, luego del estallido del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, Faitelson se limitó solo a poner lo siguiente, solo para que vea el doble rasero que tiene este tipo y de la información sesgada que da, que hace pasar como una verdad para engañar a los bobos. Textual: la geopolítica complica el panorama rumbo al Mundial 2026. Estados Unidos es organizador del evento e Irán, una de las 48 selecciones clasificadas. Un mundo convulso. Analicemos. Primero, responsabiliza a la geopolítica, no a una guerra, ni tampoco a quien lanzó la primera piedra en el conflicto, cosa que sabemos que fue Estados Unidos e Israel. Aventaron un regalo que mandó a más de 180 angelitos al cielo. No hubo pronunciaciones, no condenó, no opinó de nada al respecto, solo culpó a la geopolítica y ya. Sabe perfectamente bien que si opina algo no tendrá visa o simplemente sus jefes pegarán el grito en el cielo por atacar a sus amigos gringos e israelitas. La idea es que este ente basura siga idiotizando a la gente que todavía le cree en redes sociales, contaminando el ambiente y tergiversando la realidad. A eso, y luego de los bombardeos, la gente que sí está despierta terminó reventando este lacayo de Televisa, hundiendo aún más lo poco que le queda de credibilidad. Textual: y de las bombas que lanzó Israel y Estados Unidos, ¿no vas a decir nada? Se repetía un patrón similar en los comentarios. Sin embargo, solo vea la podredumbre que representa este sujeto, pues en la mañana de domingo comentó lo siguiente: andamos muy preocupados por lo que sucede a miles de kilómetros a distancia. Hoy reportan otra balacera en Guadalajara mientras pedimos de regreso la Copa Mundial de Clavados y contamos los días para el repechaje mundialista. Empecemos por la casa, ¿o no? Analicemos una vez más. El tipo omite un conflicto bélico aún mayor e importante, que incluso puede generar atentados en los estadios en la Unión Americana, y que de nueva cuenta pone a Estados Unidos en el mapa como un agresor, y sobre todo el país que tendrá casi todo el mundial en su territorio. Además, omite todo el dolor que ha sufrido Irán y los países que han sido atacados en los últimos meses, sumado a que Estados Unidos ha incumplido con las normas de la FIFA, quien dicho sea de paso, se hace de la vista gorda para no quitarle la sede, en medio de un conflicto masivo en el Golfo Pérsico. Solo para que vea qué clase de espécimen es este tipo, un sionista que siempre defenderá no solo los intereses de su país, sino que no es tan tonto como para opinar de cosas reales. Por eso mismo, hoy más que nunca, este sujeto debería de quedar cancelado para siempre, por engañar a la gente, por opinar de manera sesgada, por desear que a México le vaya mal. Este parásito debe ser tomado siempre por lo que es y representa, un pobre gusano bufón de las redes sociales al servicio de la televisión tradicional, la cual se muere en tiempo récord. Pero sobre todo, un tipo que desea que México no tenga mundial debido a dos simples cosas: que le vaya mal al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo, que su patrón el Cuyo Azcárraga no pierda dinero aún si el mundial se termina cancelando en la Ciudad de México. Aquí es donde viene lo más turbio de todo, y para despejar dudas, apenas la FIFA reportó que ya tenía todas las entradas vendidas para el Mundial en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué los estatutos se los pasaron por el arco del triunfo? Simple negocio.
Sin embargo, ahora Estados Unidos es una caldera llena de mucha presión, pues hace apenas algunas horas Ted Lieu, congresista de los Estados Unidos, salió a dar una conferencia de prensa ante los medios, cosa que pocos han sacado, a ratificar que el Congreso ya tenía en sus manos las pruebas de que Donald Trump, junto a Jeffrey Epstein, habrían cenado pollo fresco. Esta noticia a la fecha está impactando en las redes sociales por toda la oleada de violencia que se ha visto en las últimas semanas en el Medio Oriente. De hecho, Francia y Grecia, dos países europeos, están latentes de entrar al conflicto con Irán. Esto sin duda tiene un impacto muy profundo en la justa mundialista, debido a que por un lado se prevé que la selección de Irán no acuda al evento, debido a que ellos tienen sus partidos en Estados Unidos, además de que el no acudir para ellos podría ser un llamado a otras selecciones a declinar. Cabe una posibilidad por el tema de la seguridad en Gringolandia, la cual es muy endeble por los innumerables tiroteos que hay en escuelas, bares y demás. Por eso, por lo pronto, como es normal, Infantino se echó de la vista gorda. Para él y para la FIFA, el negocio debe cuidarse. También le da igual que Donald Trump esté señalado como una infame persona con los infantes, pues para la FIFA no es tema del por cuál deba suspender su negocio en la Unión Americana. No obstante, vuelvo a preguntar, ¿ya se pronunció Faitelson al respecto? Bien, hace algunas horas este sujeto volvió a comparar los conflictos. Para él lo que pasa en México es del mismo tamaño de lo que pasa en Estados Unidos y ojo, para nada habló sobre la balacera del bar de Austin, Texas, con un saldo de 14 en el nosocomio y con 3 con San Pedro. Textual, el sicario de la información puso: ni Estados Unidos hoy, a la cabeza de una guerra y con graves conflictos migratorios a nivel doméstico, ni tampoco México enfrascado en otra clase de guerra, está contra los grupos criminales narcotraficantes, parecen muy sanos y vigorosos para ser sede del evento deportivo más grande del mundo. El zoquete de nueva cuenta volvía a poner a México a la cabeza como un país peligroso, haciendo creer que está en llamas. Quizá lo diga por la tragedia de la Ibero. Pero en realidad, hoy Faitelson está cumpliendo cabalmente la agenda de su jefe, cosa que no te dice tampoco sobre cómo los problemas están atosigando al Cuyo Azcárraga para terminar el estadio, pues ya Grupo Yamani salió a aceptar que es probable que las remodelaciones no terminen en tiempo y forma, y esto no es nuevo, ya lo sabíamos desde hace varios meses. Incluso en este canal hicimos alrededor de 3 videos al respecto, pues hace apenas algunas horas Oyamani dijo lo siguiente, la cual es la empresa que cotiza en la bolsa con América, los casinos Play City, el Estadio Azteca y Notmusa, quien es dueña del diario Record. Durante el ejercicio 2025, la compañía formalizó una línea de crédito simple con Banco Mercantil del Norte S.A., Banorte, por un importe total autorizado de 2.100 millones de pesos con el objetivo de financiar la remodelación y modernización del Estadio Banorte, cubrir gastos asociados al crédito y, en su caso, constituir una reserva para el pago del principal e intereses a partir del 1 de enero del 2027. El préstamo fue contratado con un plazo total de 12 años, contados a partir del 24 de marzo del 2025, fecha de la primera disposición. Pregunto, ¿qué ha dicho Faitelson al respecto de este tema? Nada. Porque este comunicado tiene mucha relevancia con lo que pasa con el Mundial y el sesgo que usa el sicario de la información deportiva. Veamos. Lo que no te van a decir en México es muy simple. Faitelson gana $1 millón de pesos mensuales no para crear polémica barata, sino porque hay un sentido por el cual Televisa necesita a estos bichos para que, mediáticamente, se hagan mártires a los fracasados en los negocios como el Cuyo Azcárraga. Un tipo que sin dinero del erario mexicano como le daban antes, sus empresas se están yendo a pique. En este caso tuvo 8 años para remodelar su estadio, pero no lo hizo. Se esperó a ver si López Obrador lo consentía, pero no pasó. Se quedó con las ganas de meterle la mano al dinero público. Luego, todos sus amigos inversores declinaron con el negocio de la primera remodelación del Azteca porque el gobierno de la Ciudad de México, comandado en ese entonces por la presidenta Claudia Sheinbaum, se lo echó para abajo. El Cuyo se quedó solo y por eso tuvo que remodelar con lo que le alcanzaba para pedir prestado.
Por eso Oyamani sacó este comunicado diciendo que ahora deben 2.100 millones de pesos, los cuales pagarán a 12 años más sus respectivos intereses y, al parecer, con las pérdidas que están teniendo en la bolsa y también en el último trimestre del año, reportando una pérdida operativa de 17.9 millones de pesos, la deuda parece un pozo sin fondo. Además, el documento explica lo siguiente: el crédito se encuentra garantizado mediante un par de activos, aunque no se menciona cuáles, dados en garantía a favor de Banorte, para asegurar el cobro de intereses y principal. La pregunta es, ¿qué dio el Cuyo Azcárraga como activo para acceder a este crédito? Ellos no lo explican ni tampoco lo dirán. Para el Cuyo Azcárraga es importante que sus jilgueros hablen a su favor, que por un lado simule libertad de expresión y estos le peguen al gobierno para meterle presión de «Hey, no termino mis remodelaciones, ¿vamos a poner en juego el mundial? Si no me ayudas, tu gobierno serás el responsable si nos quitan la sede y los Juegos de la Ciudad de México. Ve cuántos empleos temporales perdería la ciudad y ve cuánta derrama no caería en las calles de la Ciudad de México». El Cuyo planea un plan B de catástrofe, culpando al gobierno y perdiendo empleos en hoteles, restaurantes y ganancias garantizadas. Así, el nivel de chantaje a través de Faitelson, quien se ha quedado absolutamente callado ante la realidad que vive su patrón. Para rematar, en el comunicado de Oyamani se aceptan los posibles riesgos de no acabar el estadio y por ende perder los Juegos del Mundial, más que nada el inaugural. Textual: información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad. Luego, el conglomerado advirtió que uno de los principales focos de atención es el incumplimiento de plazos en las obras de la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, así como la posibilidad de enfrentar costos imprevistos derivados de ajustes técnicos, inflación en insumos o modificaciones exigidas por la Autoridad Deportiva Internacional. Oyamani ya se está blindando para no hacer el ridículo y pasarle la estafeta al gobierno mexicano. A huevo quieren el dinero del pueblo. Por otro lado, no puedes comparar los conflictos como lo hizo el sicario. Sin embargo, sobre el tema agudo y demencial que se vive en Estados Unidos por el problema con Irán, más las pruebas en contra que tienen los congresistas sobre Donald Trump, allí nadie dice nada. No señala, no condena, no repudia, no exhibe, no se meten para ellos. Las élites son intocables. No puedes hacerle el juego a quienes señalan a Estados Unidos como un país en decadencia. Incluso, tanto en Televisa como en TV Apesta, tienen prohibidísimo tocar estos puntos en sus noticieros. Razones muchas. Por un lado, el Cuyo Azcárraga sigue metido en una investigación por el FIFA Gate. ¿Por qué creen que la FIFA tampoco hace nada a pesar de que Estados Unidos violó el reglamento de esta institución? Muy sencillo, también tienen agarrados de los huevos a varios funcionarios. Todo es un efecto dominó. Por eso el máximo organismo del fútbol, además de tener un gran negocio con los gringos, simplemente se pondrá de tapete mientras que Televisa, el Cuyo y su lacayo Faitelson seguirán presionando al gobierno mexicano con el argumento de que México debe dar una buena reputación ante el mundo para que se anime a meter mano en el estadio, le inyecte una buena cifra de dinero, todo a cambio de ya no hablar de la inseguridad entre comillas en el país. Esa inseguridad que según ellos tiene ardiendo a México, una especie de chantaje, mostrando aún más la ruindad de todos estos personajes que se dedican a la creación de noticias falsas y sobre todo, opiniones inorgánicas politizadas a favor de empresarios basura como Salinas Pliego y Emilio el Cuyo Azcárraga. Pero espere, mañana tendremos la parte 2 de este video que estará muy caliente y espero nos visite como hoy amablemente usted lo hizo. Es por eso que yo te pregunto, ¿en verdad la gente consumirá el mundial por Televisa apoyando el salario millonario de Faitelson, el sicario de la información? ¿Al Chile te beneficia en algo que el mundial se lleve a cabo en México? ¿En qué escenario pierde más el Cuyo Azcárraga? ¿En que no haya mundial o en que sí haya mundial? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.